Lo del flamenco en la literatura, les hablaba de un libro que lleva por título El misterio del hipocampo. Se presenta esta tarde a las 8, Biblioteca Vía Espesa, el ciclo del Centro de Luz de las Letras. Trae hasta Almería esta joven escritora y periodista, que lo es, Marta Gómez Garrido, para presentar su última entrega, El misterio del hipocampo, como digo. Déjame que les lea un poquito. Es licenciada en periodismo, como acabo de contar, en comunicación audiovisual por la Universidad Carlos III de Madrid, y doctoranda de lengua española y sus literaturas por la Complutense de la capital de España. Aparte de esta obra, hay otras publicadas, como por ejemplo Guardianes del Olvido, El beso del horizonte, Vidas de cristal helado, así como poemarios, Cartas de sal, Paraísos vacíos y Océano de nostalgias. Incluida en las antologías de relatos, esto me llama la atención, Matar a quienes manejan la economía, antología de relato negro y Mujeres en la historia. También ha participado en antologías poéticas como por ejemplo Amor, el año 2014, y Enésima hoja. Colabora con una revista actualmente que se llama Otras palabras, ¿es así? ¿Sigues en ello? Sí. Y también como periodista que es, como digo, trabajó durante años en la sección cultural del periódico Expansión. Bienvenida, buenas tardes. Bien allá. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Tardes. Bueno, noviembre será a luz esta historia, esta Sí. novela, este thriller, como decía antes, una novela policíaca, una psicóloga en paro que está investigando el asesinato, bueno, la muerte de un triatleta, ¿es así? Es así. Ese es el argumento, ¿vale? Sí. ¿Te has visto en esa tesitura de estar en paro como la autora, como la protagonista de tu obra? Pues por suerte no No. está mucho en paro. Sí que conozco gente que lleva en paro bastante y no consigue salir, pero en mi caso he tenido suerte y está poquito en paro. Bueno, las anteriores, que no sé cómo, en fin, el argumento, el estilo literario, pero ¿tiene algo que ver con esta? ¿También tocabas el tema del thriller, la novela negra, la novela policíaca, o nada tiene que ver? No, las anteriores son más, no sé si decir, hay una de fantasía y las otras dos son más románticas. Esta es la primera que es del género detectivesco, porque más que novela negra yo creo que es detectivesco, es como de misterio, tipo como eran las novelas de Agatha Christie. Agatha Christie. Sí. Ujú. Y a mí me gusta mucho ese género. Llevaba mucho tiempo queriendo escribir algo similar y cuando el editor de esta editorial, Mar Editor, propuso escribir novelas de humor, yo dije, mira, pues es una buena oportunidad para mezclar los dos géneros, el de detectives y el de humor, y presentar algo un poco diferente, digamos, a lo que se suele hacer. Y de ahí nace El misterio del hipocampo. Bueno, Agatha, que es el nombre de la psicóloga, sí. Algo he leído al respecto, incluso alguna entrevista que te han hecho. Es una mujer un poco torpe, no tonta, ni mucho menos, pero sí un poco desastre, ¿no? Un poco torpe en la vida, ¿no? Le das un toque de humor, ¿no? A través de ese personaje a la novela, ¿no, Marta? Sí, además me gusta justo que digas eso porque efectivamente ella es muy despistada, pero no es nada tonta. No, pero por supuesto. A veces se confunde y no tiene nada que ver, al revés. Yo creo que de hecho justo como es un personaje bastante inteligente, pues está en sus pensamientos y por eso quizás es tan despistada. Y efectivamente esos despistes los que le llevan a la mayor parte de puntos de humor de la novela, unido también a la familia. Por ejemplo, la madre es uno de los personajes que más ha gustado de la novela, la conjunción que hacen entre la madre y la hija, porque la madre está dispuesta a llegar por la hija hasta el fin del mundo, aunque digamos que sus métodos no sean los más ortodoxos. Ya para que lea la novela lo verá. ¿A qué te refieres? Dar una pequeña pista, sin depelar mucho. Pues claro, como ella es una investigadora amateur que quiere saber qué ha pasado, llega un momento que se le ocurre colarse en el gimnasio al que iba el triatleta para ver qué es lo que había en su taquilla, y claro, esto no es del todo legal. Entonces la madre pues no le parece bien, pero claro, no va a dejar que ella vaya sola. Entonces eso genera bastantes puntos de humor. Vale. En la portada, en este caballito de mar que están viendo, el trasfondo, más en fin, en pequeño, aquí se ve, pues bueno, es una persona que está cayendo, ¿no? Que se está sumergiendo en el agua. Eso lo sitúas en una zona que tú conoces, es tu zona de donde vives actualmente, en Coslada, que tenéis un pantano, ¿no? Sí. Bueno, el pantano en realidad está a las afueras de Madrid. Lo que pasa es que, claro, para la gente que practica triatlón, encontrar una zona como es un pantano, claro, tienes que irte a las afueras para poder encontrarlo. Igual que si quieres nadar en la playa, pues te tienes que ir a cualquier sitio que haya playa. O sea que estaban, digamos que cuando ocurre el supuesto accidente, el triatleta estaba con su equipo entrenando en un pantano de Madrid. Pero él era de la localidad de Coslada. Bueno. ¿Todo en realidad? ¿Las localizaciones son reales? ¿Alguna ficción? ¿Algo inventado? No.
Las localidades... Más el sitio que conoces, me refiero, ¿no? Sí, son reales. Además, en otras novelas no quise poner ninguna localización real y en esta dije, vamos a probar a hacerlo algo real. Y la verdad es que ha quedado bastante bien porque a la gente casi le alegra poder ir luego allí a Coslada y recorrer el camino que, por ejemplo, recorre ella. Lo que no es inventado, digamos, lo que es fantasía son los personajes, las relaciones y las tramas. Claro, no es, digamos, un accidente real. ¿Te hubiese gustado hacer esto, de dedicarte al mundo de la investigación, la criminología, ser detective? No sé, te pregunto a título particular. Hombre, ¿Es algo que te llama la atención? Sí que tendría, yo creo, un poco de interés. Lo que pasa es que cuando llegas a la hora de la verdad y te tienes que enfrentar, yo creo, con crímenes de verdad, ya es otro tema. Ya no es como si lo lees en un libro. Leerlo, verlo en el cine es diferente, ¿no? Oye, esta mañana, echando un vistazo en internet, algunas de las críticas, algunas no, yo creo que la gran mayoría son muy buenas hacia ti, ¿no? De lo que has hecho hasta ahora. Una de las autoras jóvenes más destacadas de la literatura actual. No sé esto cómo se lleva, Marta. Pues bien, con ilusión, sobre todo cuando lo dice gente, ya autores como Joaquín Laguina o Antonio Gómez Rufo, pues claro, siempre hace ilusión, como tiene que ser. Ya, que te lo diga Rufo tiene su punto, ¿no? Sí. Bueno, pero quiero decir, esto te anima un poquito a seguir adelante, los pies en el suelo, pero en fin, ya sabes tú aquello de ese otro ser que vive dentro de nosotros, que se llama ego, que a veces nos suplanta y toma decisiones, a veces acertadas o a veces equivocadas, ¿no? Pero que existe de verdad, ¿no? Hay que tenerlo bien cortito, la rienda cortita, el ego, ¿no? Pero quiero decir, esto lo lleva bien, en fin, se sube un poco la cabeza, las críticas positivas o no, es para tanto. Justo yo es que para esas cosas suelo ser al contrario, ¿no? Yo suelo tener mucho más en cuenta las negativas que las positivas. Sí. Las positivas te alegran y dices, bueno, pues voy por buen camino, pero al final yo creo que hay que escuchar las dos y en cualquier caso tomarlas en su justa medida porque al final la realidad suele estar entre medias. ¿Y el periodismo qué tal? ¿Lo tienes abandonado o lo sigues ejerciendo? Lo ejerzo, pero más por freelance, porque ahora mismo trabajo con páginas web, trabajo para la intranet de Mafre. Entonces... Bueno, ¿pero te gustó la experiencia, por ejemplo, los años que estuviste trabajando en esa sección? Sí, me gusta mucho. De hecho, yo estudié periodismo de forma vocacional. Vocacional, ¿no? Sí. Es una profesión muy bonita, pero, en fin, quizá no vive uno de sus mejores momentos, ¿no? Sí, es que además que en mi generación yo creo que muchos estudiamos periodismo y que el sistema, pues bueno, a lo mejor no cabemos todos y por eso acabamos trabajando pues en cosas un poco que están en los márgenes. Pero antes de escribir, las primeras líneas de tu primera novela, tu primer poemario, ¿ya habías ejercido el periodismo o fue antes la literatura que la vocación de periodista? Yo creo que fue un poco a la par, porque sí que el primer poemario fue antes de trabajar en Expansión, que fue mi primer trabajo de periodista, pero ya estaba en la carrera, con lo cual las dos cosas fueron un poco a la par. Esta antología de relatos que me llama mucho la atención, el título, la cual estás incluida. Sí. Matar a quienes manejan la economía. Antología del relato negro. ¿Esto qué es? Pues mira, te la recomiendo porque es muy interesante. Eso es que se le ocurrió, de hecho es el mismo editor que el de la novela, Miguel Ángel de Rú, se le ocurrió presentar una antología de relatos en los que cada escritor presentaba un relato en el que moría alguien que maneja la economía, no digamos un poco para desquitarnos de la situación actual, siempre en tono de, claro, un poco de humor, digamos, no queriendo matar a nadie en serio, pero sí que desde luego es una propuesta curiosa. Sí, llama la atención. Oye, ¿qué pinta el caballito de mar en la portada? ¿Qué sentido tiene? El caballito es que es el hipocampo. Sí. El misterio del hipocampo, el título estaba puesto haciendo un poco honor a los títulos que había de la novela tradicional de detectives, ¿no? Es similar. Y el hipocampo viene por un doble juego entre el caballito de mar, que está en el mar, digamos, y justo es porque el triatleta muere nadando, y a la vez es una parte del cerebro también. Como ella es psicóloga, de hecho ella misma durante la novela se le ocurre este nombre para su propia investigación, la que está haciendo. Y está ese juego, el hipocampo del cerebro unido al caballito de mar que está en el mar y por lo tanto hace el guiño al triatleta. Bueno, a las 8 está la Biblioteca Villa Espesa, por si quieren conocer a Marta personalmente y que le pueda... No sé si hacer unos cuantos libros incluso para poder venderlos. ¿Esto se hace así? Sí, hay, ¿no? Habrá libros, sí. Habrá libros. Bueno. ¿Qué estás escribiendo ahora? ¿Qué será lo próximo? Pues estoy a caballo entre poesía y también la segunda parte de la novela porque, como bien has dicho, la verdad es que ha gustado bastante y me he puesto ya con ello a escribir una segunda parte. ¿Pero de segunda parte del misterio? Más que segunda parte, digamos que es con los mismos personajes pero otra historia diferente. Con la psicóloga Ágata. ¿Va a ser protagonista? Sí. Sí.
¿Ya será un poco menos torpe en la segunda parte? No, no creo, yo creo que va a seguir un poco en su línea. No, pero esto, hay personas que uno conoce, seguramente te has topado con alguna en tu vida, ¿no? Gente muy inteligente, pero que es torpe en la vida. Sí, de hecho, la mayoría de las cosas divertidas que le pasan, bueno, divertidas desde fuera, a ella no sé si le parecerán divertidas, no las he tenido que vivir yo, pero las he visto, que han pasado a gente de mi entorno, etcétera. O sea que sí que conozco a bastante gente que es bastante despistada. Disfruta de tu estancia en Almería, Marta. Bienvenida. Muchas gracias. Que vaya bien. Hasta la próxima.